hablemos de que el sexo es un poder. El sexo es una función divina. Es la función creadora más alta que tenemos los seres humanos. Podemos crear nosotros con la mente, con la inteligencia. Podemos crear con el arte, a través de todas las expresiones artísticas. Podemos crear con el cuerpo físico, romper récords olímpicos. Pero es con el sexo con el que nosotros podemos crear vida. Podemos generar a nuestros hijos. Entonces, hablemos del sexo. Nuestro tema de hoy es sexo, a la luz de la ciencia y la religión. Partamos de que estas ideas que vamos a escuchar esta tarde, también a la luz de las grandes enseñanzas de los maestros. Entonces hablemos que nuestro tema es sexo, ciencia, religión. Y lo que usted conoce que ha aprendido en la calle. ¿Qué dice la gente en la calle sobre el sexo? ¿Qué dicen los grandes maestros sobre este aspecto tan profundo en la naturaleza humana? Partamos entonces desde estadísticas. Veamos entonces que, de acuerdo a estas estadísticas, vamos a ver la realidad que nos rodea con relación a lo sexual. Comencemos hablando, por ejemplo, que acá las tenemos, que de acuerdo a muchas organizaciones internacionales, llevando estadísticas a nivel mundial, que usted encuentra en internet, en todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados. Repito, el 38% de los embarazos son no deseados. El 21% de ellos se da en adolescentes, de los cuales del 30 al 60 terminan en un aborto. Unos 80 millones de embarazos no deseados cada año, aproximadamente. De un total de 250 millones de embarazos en todo el mundo, cada año. Dese cuenta de estos índices. Por ejemplo, entre el año de 1995 y en el año 2000, 5 años, se estima que hubo 338 millones de embarazos que no fueron deseados ni planificados en todo el mundo. De ese, el 28% de ese total de embarazos, o sea, 1.200.000 durante los 6 años, una medida aproximadamente de 56 millones de embarazos no deseados. De estos embarazos no deseados provocaron alrededor de 700.000 muertes de mortalidad materna. Nos damos cuenta de la raíz, el fondo de esa sobrepoblación o explosión demográfica. Generalmente se da por ignorancia o por promiscuidad sexual, libertinaje. Dese cuenta que, por ejemplo, en la República de El Salvador, en Centroamérica, de acuerdo a estadísticas, de cada 3 madres, 2 son madres solteras. Repito, de cada 3 madres, 2 son madres solteras que tienen que criar a sus hijos solas, completamente. Muy bien. Más de 1/3 de las muertes se debieron a problemas relacionados con el embarazo o el parto. Pero la mayoría, el 64%, fueron por complicaciones fruto de la práctica de abortos inseguros. La mayoría de las muertes arriba mencionadas ocurrieron en las regiones menos desarrolladas del mundo,
donde no se dispone de planificación familiar y los servicios de salud reproductiva apenas existen. Veamos a otros aspectos ya un poco, diríamos, más cerca de nosotros. En el diario Hoy, por ejemplo, en su publicación de Sexualidad Hoy, nos dan estos datos estadísticos. Más del 40% de adolescentes ecuatorianos confiesan haber tenido experiencias con prostitutas y el 26.5% afirma que conoce a chicas de su edad que ejercen la prostitución. Dese cuenta de esos datos. Con relación a la investigación periodística en la música, tomando como una referencia el baile del perreo, nombre que hace alusión al acto sexual del perro. Porcentaje de temas y palabras usadas en las diversas canciones de moda. Comparación de mujeres y hombres con animales, 45%. Mención de trío amoroso o rompimiento de un compromiso, 90%. Hombre con dinero y mujer interesada en su dinero, 45%. Las mujeres son fáciles o difíciles, 36%. Tocarse o manosearse, 63%. Desvestirse, 36%. Sexo implícito, hacer el amor, 81%. Violencia sexual, 45%. Conclusiones de este análisis. Tanto de parte del hombre como de la mujer hay una degradación sexual. La sucesión de los hechos vistos en las canciones interpretadas por hombres se da en las canciones, pero no necesariamente en la vida real. Las letras cantadas por mujeres tampoco corresponden a su realidad. Veamos entonces en este estudio estadístico sobre la música, podemos ver la proyección que existe entre las funciones sexuales, el sentimiento, la mente, la música, la creatividad entre nuestros jóvenes o en la sociedad en general. Según el INEC, del año 1994 al año 2003, los matrimonios se redujeron en 8% y los divorcios aumentaron en 52%. Dese cuenta. De acuerdo a esas estadísticas, tenemos también lo siguiente. A esta encuesta, a este dato estadístico, lugar donde tuvo su primera relación sexual. En su casa, hombres 11%, mujeres 28%. En casa de un amigo, hombres 25%, mujer 21%. En un motel o en un hotel, hombres 12%, mujeres 35%. En cualquier otro lugar, hombres 41%, mujer 28%. Siguiente pregunta. Razón por la cual tuvo su primera relación sexual. Curiosidad. Hombres 41%, mujeres 15%. Por amor, hombres 17%, mujeres 57%. En la luna de miel, hombres 2%, mujeres 14%. Porque lo quería, hombres 36%, mujeres solamente el 8%. Lo obligaron, hombres 3%, mujeres 5%. Relaciones sexuales antes del matrimonio. A la pregunta, ¿la mujer debe ser virgen al llegar al matrimonio? Hombres, sí, 47%. Mujeres, sí, 55%. El hombre debe ser casto antes del matrimonio, al llegar al matrimonio. Hombres, sí, 10%. Mujeres, sí,
20%. Ante la pregunta, ¿han tenido problemas para mantener relaciones sexuales? Hombres, 24%. Mujeres, 29%. A la pregunta, ¿le ha sido infiel a su pareja? Nunca. Hombres, 43%. Mujeres, 77%. Una vez, hombres, 23%. Mujeres, 15%. Varias veces, hombres, 27%. Mujeres, 5%. Muchas veces, hombres, 6%. Mujeres, 3%. A la pregunta, ¿su pareja le ha sido infiel? Nunca. Hombres, 79%. Mujeres, 53%. Una vez, hombres, 11%. Mujeres, 25%. Varias veces, hombres, 9%. Mujeres, 15%. Muchas veces, hombres, 1%. Mujeres, 6%. Veamos la última pregunta. Mujeres que han tenido abortos provocados. En la costa, 40%. En la sierra, 25%. Solteras, 34%. Casadas o unidas, 31%. Ante estas estadísticas, podemos nosotros entonces darnos cuenta que desde un punto de vista social, realmente se puede ver la proyección de cómo vivimos la sexualidad en nuestro interior. Recuerde usted que la sexualidad no es una función puramente genital, tampoco es una función puramente biológica. Todo lo sexual, repito, tiene la fuerza que entra, penetra en nuestra personalidad, se expresa a través de nuestra personalidad, entra en el inconsciente y tiene mucho que ver con fuerza en el comportamiento humano. Todo el comportamiento humano, diría usted, se tiñe, muestra mucho de cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad. Entonces, también lo ha estudiado la psicología. Y nosotros podríamos decir que desde Sigmund Freud, desde el psicoanálisis y todos sus seguidores y todos los estudiosos a lo largo de estas últimas décadas, todos han llegado a la conclusión, todos nos muestran, nos enseñan que ese aspecto sexual es tan profundo que tiene que ver con la parte psicológica, cómo vemos la vida, cómo actuamos, cómo realmente reaccionamos ante las circunstancias, cómo nosotros lo sentimos, lo pensamos, lo vivimos directamente. Muy bien, continuemos entonces hablando que en esta parte de la ciencia sobre el sexo encontramos la fisiología, encontramos la anatomía del ser humano, que como buena cultura general, cada uno de nosotros debe de saber, de conocer cómo funciona en el ser humano la parte sexual, fisiológica. Cada uno de nosotros tiene que tener la educación suficiente para conocer que en los varones nosotros tenemos una próstata, dónde está ubicada la próstata, que nuestro aparato reproductor está conformado de testículos, del escroto, está conformado por el pene, el glande, el cordón, el conducto espermático. Cada uno de nosotros tiene que tener esa cultura general. Es parte, diríamos, de ese conocimiento. También
Cada una de ustedes, las damas, tiene que saber que su aparato genital está conformado por el útero, los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el conducto vaginal, los senos, etc. Es decir, que debe ser parte de nuestro interés, parte de ese conocimiento de sí mismos. Pero ahí entra otra ciencia bastante importante y que realmente ha dado mucha luz para el estudio de todos estos aspectos sexuales, que es la endocrinología. La endocrinología nos puede ayudar mucho porque nos enseña todo el proceso de producción de hormonas, todo ese proceso del trabajo de nuestras glándulas de secreción interna, de secreción externa. Y cuando estudiamos la endocrinología, vamos comprendiendo muy bien que si nuestro aparato sexual, en el caso de los varones, produce suficiente testosterona, esta testosterona sube a la próstata, de la próstata ahí se llega a madurar y conformar completamente en todos esos líquidos seminales y de ahí entra al torrente sanguíneo. Y al entrar al torrente sanguíneo comienzan y se generan los caracteres sexuales secundarios. Cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, primeramente implica que hay los primarios. Los primarios se refieren en sí al sexo masculino, femenino, a los genitales masculinos, femeninos, que definen completamente si tenemos un macho o una hembra. A eso se le llaman los caracteres sexuales primarios. Y estos, entonces, generan la energía sexual. La energía sexual, que es la energía más poderosa que produce nuestro organismo humano. Podríamos decir entonces que esa energía sexual entra a funcionar en nosotros y nos da la salud. Y se proyecta y se manifiesta en nosotros como la salud. Cuando las gónadas sexuales están funcionando plenamente, esa energía sexual que tiene calcio, lecitina, fósforo y otros componentes múltiples, usted puede entonces deducir que el calcio sirve para el sistema óseo, la lecitina sirve para el cerebro, el sistema nervioso, el fósforo también para el cerebro, por ejemplo, y la testosterona entra en nosotros y conforme vamos desarrollándonos, cada una de las partes nuestras tienen que ver directamente con esa energía. Por ejemplo, vea usted, casos extremos. Si un médico forense hace el levantamiento de un cadáver, y si ese cadáver es de hace algunos años, 200, 300 años, el forense puede distinguir por la forma de los huesos si ese hueso pertenece a un hombre o a una mujer. Es decir, que desde la parte más profunda de nosotros, un fémur de un hombre será diferente que el fémur de una mujer. Una clavícula de un hombre será distinto a la clavícula de una mujer. La energía sexual va definiendo completamente desde la parte ósea. Y luego en la parte muscular, usted ve que en el cuerpo del hombre los músculos y las grasas se acumulan de una manera y en la mujer los músculos y las grasas se acumulan de otra manera, dándole el característico cuerpo femenino. Veamos ahí cuánto tiene que ver la energía sexual con nuestra salud. Y luego entran los caracteres sexuales secundarios, que usted podría decir que los cabellos, los vellos, la barba, el bigote, son diferentes. Se acomodan de diferente manera entre el hombre y la mujer. Luego vemos la voz.
la voz masculina, femenina, y luego vemos la parte de los instintos. Los movimientos de un hombre son diferentes a una mujer. Y luego su parte psicológica, la psicología femenina y masculina, sus sentimientos, la forma de ver la vida, de pensar, la forma de reaccionar ante la vida. Todo esto se conoce como los caracteres sexuales secundarios. Usted diría que para que hablemos de un hombre de plena salud, que disfruta de plena salud, tenemos que ver esos caracteres sexuales secundarios bien marcados, bien definidos, para que veamos nosotros a una femina, a una mujer bella, hermosa, le vemos esos caracteres sexuales secundarios femeninos. Entonces, hablamos que la endocrinología nos ha ayudado a comprender la importancia de la energía sexual en la salud, en el día a día, en la salud de todos los días. Y también nos ha dado luz para comprender que cuando por algún accidente, cuando por alguna circunstancia particular, un hombre, por ejemplo, pierde sus testículos, pierde las gónadas sexuales y queda castrado, diríamos, entonces comienza a modificarse la voz, comienza a acumularse grasas en diferentes partes del cuerpo, comienza a perder esa vitalidad. Y si realmente se descuida mucho, si no se le ayuda médicamente, entonces diríamos que en ese hombre aparecen, diría usted, síntomas y nos hace recordar a un niño o a una mujer vieja. Lo opuesto diría usted en una mujer, cuando de alguna manera se pierde esa energía sexual femenina, entonces nosotros encontraríamos que nos hace acuerdo de un hombre o de un hombre viejo. Démonos cuenta entonces que cuando hablamos de salud, estamos hablando que todo nuestro sistema glandular funciona recíprocamente, estimulándose todas las glándulas, las unas con las otras. Las glándulas sexuales son las glándulas que producen las energías sexuales más potentes, más poderosas, y lo vamos a seguir estudiando en los futuros temas, porque el tema es profundo, es grande. Cuando estas glándulas sexuales entran al torrente sanguíneo, estimulan a todo el resto, a la tiroides, la paratiroides, hipófisis, pineal, epífisis, suprarrenales, todas las glándulas. Entonces, la endocrinología nos muestra que las hormonas sexuales estimulan el buen funcionamiento de todo ese juego de glándulas que nos conforman. Es así entonces que cuando nos vamos haciendo adultos mayores, cuando vamos entrando en la vejez, y si las gónadas sexuales ya producen menos energía sexual, entonces todas las otras glándulas también producen menos hormonas, y entra el envejecimiento. Lo que le llamamos envejecer o la edad senil es cuando ya no tenemos el mismo caudal de hormonas, cuando todas las hormonas del cuerpo comienzan a reducir esa cantidad, cuando su producción ya no es la misma que cuando somos jóvenes. Pero si las gónadas sexuales de alguna manera las prolongáramos, sostuviéramos su buen funcionamiento por más tiempo, entonces nos mantendríamos con mejor salud. Podríamos vivir 70, 80 años con una buena salud. Recuerde que la muerte puede llegar, pero no necesariamente tenemos que pasar primero por largas enfermedades o por penosas enfermedades. Muy bien, la endocrinología nos muestra con toda claridad que, pongamos atención, que así como parte de esas hormonas sexuales
entran al cuerpo, se asimilan y estimulan las otras gónadas, glándulas, así como esas gónadas funcionan y el cuerpo asimila, increta, diría usted, y asimila esas hormonas, de la misma manera, el cuerpo entonces puede asimilar en mayor cantidad esa energía sexual. Si la ciencia ya nos está mostrando que el cuerpo tiene el mecanismo para asimilar esa energía, entonces la idea de los grandes maestros iluminados es que bien podemos hacer el trabajo de que nuestro cuerpo asimile todo el caudal energético sexual, que nosotros no necesitamos perder, botar esa energía sexual, porque desde que tenemos 14 años y cambió nuestra voz, desde que nuestro cuerpo se hizo masculino, el organismo comenzó a absorber mucho de esa testosterona, mucho de esa energía sexual. El cuerpo sí lo hace, el cuerpo sí lo puede hacer. Entonces, si damos un pasito más adelante, tenemos la idea clara. Suprasexualidad es el aprovechamiento total, completo de ese caudal sexual. Dese cuenta que ahí podemos verlo con más facilidad. Sí es posible que nuestro organismo aproveche, asimile todas esas energías sexuales.